Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, básicamente la idea sería contarle al marplatense y obviamente también a todo el área de cobertura de Telefe Mar del Plata qué cambió hoy, porque todos los martes hay conferencia de prensa, pero hoy cambió ostensiblemente todo el sistema de fases. Sí, 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 nosotros hicimos una adecuación de nuestro sistema de fases con el que venimos trabajando desde junio del año pasado, a la nueva normativa nacional, que es lo que corresponde. Nosotros es siempre lo que hicimos, una vez que el gobierno nacional establece una normativa, sea a través de decreto de necesidad de urgencia o de decisión administrativa de la jefatura de gabinete, nosotros adecuamos esa normativa a nuestro sistema de fases. Por lo tanto, lo que hemos definido, repito, en consonancia con la normativa nacional, es dejar de implementar las fases que traíamos hasta ahora y establecer dos fases, como lo explicamos esta mañana. Una fase general, que es la que aplica hoy a toda la provincia de Buenos Aires, que implica algunas actividades que el gobierno nacional y que obviamente nosotros estamos suspendiendo en la provincia de Buenos Aires, que ya venían suspendidas, que se mantienen suspendidas, te las digo Sí, rápidamente por para no favor. olvidarme ninguna: viajes grupales, reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas en espacios interiores no está permitido. El mismo tipo de reuniones no está permitido con más de 20 personas en espacios abiertos en los domicilios, o sea, al interior con 10 personas, en el patio con 20 personas, eso está permitido. Después, reuniones sociales en espacios públicos, en plazas, en parques, están permitidas hasta 100 personas. Suspendidas absolutamente, como estaban hasta ahora, actividades en discotecas, salones de fiesta, bailes o actividades similares, y se pueden hacer, eso lo vamos a estar regulando en los próximos días, los protocolos, etcétera, eventos masivos de hasta 1000 personas, que no son tan masivos tampoco, pero eventos públicos, recitales, etcétera, hasta 1000 personas lo vamos a estar regulando en los próximos días, pero por ahora no lo hemos establecido en ese sentido. Eso es lo que está vigente. Además, dejamos abierta la posibilidad para que, como dice y repito la normativa nacional, aquellos aglomerados urbanos o distritos de más de 300.000 personas, si llegan a tener indicadores de ocupación de camas de terapia intensiva mayores al 80% y de una semana para la otra se incrementan además en un 20% la ocupación de camas, pasamos a una fase que nosotros vamos a mantener en reserva, la vamos a mantener activa, pero hoy en día no hay ningún distrito en esa fase, una fase de alarma sanitaria y epidemiológica, como lo llamó Nación y como nosotros estamos implementando, que implica una cantidad de medidas de cuidado adicionales, pero bueno, no las voy a desarrollar ahora porque en realidad no están vigentes, porque, como decía recién, no hay ningún distrito en esa situación, pero la situación general para toda la provincia es esta, la de estas actividades suspendidas, y una cosa que no había comentado: todas las actividades en espacios cerrados, de carácter lúdico, de carácter comercial, en bares, en restaurantes, etcétera, hasta 70% del aforo permitido, de la capacidad permitida. Ese es el otro punto que está vigente. Así que ese es el plexo normativo que estamos manteniendo a partir de hoy en la provincia de Buenos Aires. Ministro, para ir con más nivel de detalle a lo que usted ha claramente sintetizado, en el caso, por ejemplo, de tanto las reuniones en domicilios cerrado o en el patio con 20 o con 10, en todo caso, ¿hay algún horario estipulado? Y lo mismo para circular. Hasta ahora teníamos, desde que comenzó la pandemia, siempre estaba algún horario que cambiaba, o era a las 12 de la noche o era a las 8, según la fase. ¿Hay alguna restricción de circulación ahora? No, 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 hemos eliminado todas las restricciones horarias, digamos, de apertura y cierre de locales, de comercios, de bares, de restaurantes, y tampoco hay ningún tipo de restricción horaria para la circulación al interior de la provincia de Buenos Aires. Sí vamos a mantener una restricción de circulación en el caso de que algún distrito pase a fase de alarma, pero de nuevo, lo digo, hoy no hay ningún distrito en fase de alarma, así que no hay vigente ningún tipo de restricción horaria ni para la apertura o cierre de locales o de comercios, ni para la circulación de las personas en transporte público o en transporte privado. Esta nueva normativa, ministro, lo que hace es modificar la anterior sobre la cuestión que tiene que ver con básicamente los restaurantes y los lugares gastronómicos, estos de el aforo que se ampliaba con el porcentaje de vacunados, es decir, el 70 va a ser el tope. Sí, sí, sí. Nosotros hasta el momento, hace un par de semanas, habíamos estipulado una mejora en el aforo,
un incremento en el aforo permitido, por ejemplo, en bares y restaurantes, en distritos en fase 4, que estaba permitido por normativa general hasta el 50%, nosotros lo habíamos estipulado en un 70% como máximo, siempre y cuando ese 20% adicional sean personas que estaban ya vacunadas para evitar la posibilidad de los contagios. Ahora es 70% en general y esto responde a que además a los avances masivos del plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. En toda la provincia, en el caso de Mar del Plata, tenemos más de 400.000 vacunados con una dosis, 120.000 vacunados con 2 dosis. Vamos a seguir completando los esquemas de vacunación. Estamos enviando en el día de hoy 500.000 turnos para vacunación en segunda dosis a toda la provincia de Buenos Aires, así que este es un poco el plan. Y que siempre la misma regla que establecimos desde el principio de la pandemia. En la medida que bajan los casos, yo anuncié el domingo pasado que estamos en la 11ª semana de caída consecutiva de los casos, hoy estamos en un cuarto de los casos respecto del pico de la segunda ola que tuvo lugar justamente hace 11 semanas, así que la caída de los casos, la vacunación masiva, los avances en la completitud de los esquemas de vacunación con primera y segunda dosis, la cantidad muy grande que tenemos hoy de camas de terapia intensiva disponibles en toda la provincia, más de 2.300 camas de terapia intensiva disponibles, eso nos ha permitido tomar algunas medidas de relajamiento, de mayor flexibilización de las actividades. Es lo que siempre hicimos, cuando suben los casos hay que tomar mayores medidas de cuidado, cuando bajan los casos podemos relajar algunas de esas medidas de cuidado. Tiene mucho que ver esto de detectar y sobre todo tratar de prevenir que no entre la cepa delta al territorio bonaerense y cada uno de los 135 municipios. Sí, por suerte, como hoy lo anunció el ministro Kreplak, nosotros tenemos una treintena de casos de variante Delta en la provincia de Buenos Aires. 28 son viajeros que ingresaron al país, luego de obviamente haber salido de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina, y 2 son contactos estrechos, directos con esos viajeros que ingresaron al país. Por lo tanto, nosotros no tenemos circulación comunitaria en la provincia de Buenos Aires. Eso se debe al esfuerzo que han hecho obviamente todos los bonaerenses y a las medidas de cuidado que establecimos, pero fundamentalmente al esquema de aislamiento mixto que establecimos nosotros acá en provincia, que lo que obliga es que las personas que salieron de nuestro país, los bonaerenses y las bonaerenses que salieron de nuestro país a partir del 1 de julio, cuando regresan al país se tienen que aislar 4 días en hoteles para nosotros tenerlos mucho mejor controlados, y si aparece algún tipo de síntoma, ya están directamente aislados y sin ningún tipo de contacto posible con vecinos, con familiares, con amigos, etcétera. Eso nos permitió sostener justamente la variante Delta sin circulación comunitaria, a diferencia de lo que pasó en otras jurisdicciones de la Argentina. Estamos hablando con el jefe de Gabinete de Ministros, el hombre político que lidera a todo el gabinete del gobernador Kicillof. Y la pregunta ahora tiene que ver con los que quedaron prohibidos, las actividades que todavía no están en funcionamiento. ¿Qué pasa con esos sectores? Hay en el caso, por ejemplo, de los salones de fiesta, de las discos, ¿hay la posibilidad en toda la provincia para que se adecuen a un sistema de protocolos de la actividad gastronómica como restaurante? Mira, si son habilitados como actividad gastronómica y respetan los protocolos en tanto actividad gastronómica, nosotros no tenemos ningún problema. El problema con algunas actividades, puntualmente estas que comentabas, es que, bueno, si uno va a una discoteca y funciona como discoteca, uno se pone a bailar, se acerca a la gente, es muy difícil mantener la distancia, el distanciamiento social, el barbijo puesto. Bueno, justamente esas actividades son actividades de mucha cercanía entre las personas, por lo tanto no están siendo habilitadas con un criterio pura y exclusivamente sanitario. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires hemos establecido varios programas para atender esas situaciones puntuales, que son estas actividades y que en otro momento fueron actividades que, bueno, por razones sanitarias no estaban habilitadas. Nosotros establecimos exenciones impositivas, créditos, subsidios directos a ese tipo de actividades, también a las actividades en su momento culturales y gastronómicas, pero bueno, todavía no estamos, si bien, como te decía antes, bajaron muchísimo los casos en la provincia de Buenos Aires, 11 semanas consecutivas, se redujeron 75% los casos respecto al pico de la ola. Todavía estamos en pandemia, todavía es muy riesgoso habilitar absolutamente todas las actividades, sobre todo aquellas que son actividades de mucha cercanía, que pueden implicar algún tipo de aglomeración de personas en espacios cerrados.
Ministro, el último tema que quizás hoy fue mencionado en la conferencia de prensa, pero que hay alguna expectativa de los que quieren ir a ver a sus equipos a la cancha. Esto, nosotros estamos en Mar del Plata y hay mucha gente que le gusta el básquet, también los estadios en fútbol. ¿Cómo van viendo esa actividad en concreto de que el público pueda asistir nuevamente a espectáculos deportivos? Mira, por ahora no lo hemos habilitado. Nuestra agencia de prevención de la violencia deportiva, que es la que regula no solo las cuestiones vinculadas con la violencia, sino la cuestión del ingreso del público a los estadios de los distintos deportes en la provincia de Buenos Aires, lo está evaluando. Estamos trabajando, obviamente, en los protocolos que correspondan, pero todavía no hemos habilitado la posibilidad del ingreso del público a los estadios. Lo tenemos en agenda, me parece que todavía no es el momento, lo estamos analizando. Bueno, ministro, no sé si quiere decirle algo más a nuestra audiencia, porque esto básicamente era resumir, sintetizar los planteos que se hicieron, y me parece que era muy importante porque es la primera vez que cambia tanto el sistema de fases en toda la provincia de Buenos Aires, y si hay algo más que le quiere decir, estaría bueno que lo pueda hacer y aproveche esta oportunidad. Sí, sí, bueno, el sistema de fases, como decía, viene funcionando hace más de un año. Nosotros hemos hecho muchas modificaciones, muchos ajustes, se incorporaron actividades, se incorporaron fases, se restringieron, se suspendieron en su momento algunas actividades cuando aumentaban los casos. Eso, nosotros seguimos trabajando con la simple regla que hemos establecido y que es la única forma de trabajar en todo el mundo. Una pandemia de este tipo. Cuando aumentan los casos, se establecen mayores medidas de cuidado. Cuando caen los casos, se pueden habilitar algunas medidas que antes estaban suspendidas. Mensaje general a la población es que estamos mucho mejor. La verdad que estamos mucho mejor que hace un par de meses atrás, un par de meses y medio atrás, cuando tuvimos el pico de la segunda ola. Estamos mejor en términos de contagios. Se redujeron también muy significativamente los fallecimientos. Todavía siguen siendo muy altos los contagios, las internaciones y los fallecimientos, pero se han reducido muchísimo respecto de ese momento. Nada, más allá de las habilitaciones que hemos hecho de muchas actividades, pedirle al público en general, a la población, al pueblo marplatense y de todo el distrito de General Pueyrredón, que se siga cuidando muchísimo, que siga cumpliendo con los protocolos, que aquellos que todavía no se vacunaron, mayores de 18 por alguna razón, que no sé, que puede ser de distinto tipo y especie, vayan a los vacunatorios que están habilitados, se vacunan directamente con su DNI, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, se presentan en el vacunatorio, se vacunan primera dosis y luego se les enviará el turno para completar el esquema de vacunación con su correspondiente segunda dosis. Me parece que es la forma que tenemos de estar a salvo, estar cuidados en un momento que todavía sigue siendo muy peligroso, que día a día vemos en el mundo cómo se cierran también ciudades, inclusive en países que no habían sido muy afectados por la pandemia, como China, como Australia. Estábamos viendo que ahora hay muchos cierres de actividades, muchos confinamientos. Por suerte, por el esfuerzo que hicieron los bonaerenses y por el plan de vacunación, nosotros hoy tenemos una situación bastante más holgada, a disfrutar de todo lo que se pueda, pero con los debidos cuidados, como corresponde.